En el Uruguay, según datos del 2023, el Instituto Nacional de Estadística marca la pobreza entre los menores de 6 años como en el año 2023 del 20,1% y en el año 2019 en un 17%. Ahora, tenemos hechos también muy curiosos que suceden cuando vemos la pobreza para la franja etaria de 0 a 5 años, que es la significativa disminución en la natalidad. Los nacimientos han caído significativamente, por el cual, cuando consideramos ese 17% del 2019 y lo traducimos a cantidad de niños y niñas en situación de pobreza y consideramos el 20,1%, la tasa del 2023, y la llevamos a ese 20,1% de la población en el tramo etario 0 a 5 años, curiosamente nos encontramos con que tenemos menos niños pobres hoy que los que habían en el 2019, aun cuando la tasa de pobreza infantil es de 20,1 en el 2023 y era 17% en el 2019. Y esto es muy importante señalarlo. Es decir, en la tasa de pobreza de infantil en el 2019, de ese 17%, había 27.512 niños y niñas de 0 a 5 años. En el 2023, desde una población inicial de 136.000, redondeando, 136.000 niños menores de 6 años, contra 167.000 del año 2019, marca esto que le acabo de señalar. Ahora, cuando lo vemos, la pobreza por quintiles de ingresos de los hogares, hay que tener presente que el cometido que se trazó este gobierno en el año 2022 es poner el foco en el quintil 1 y el quintil 2 de ingresos de hogares. El quintil 1 es el 20% más pobre, el siguiente 20% hacia el quintil 2. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos encontramos con una situación muy, pero muy peculiar. Es decir, en este ordenamiento de los hogares sobre la base de los ingresos, en 5 quintiles, vemos concretamente que en el 2019 había en el primer quintil de ingreso de hogares 71.278 niños en primera infancia. En el 2023 había 59.627. Estos son estimaciones que vienen dadas por el Instituto Nacional de Estadística en estimaciones preliminares que yo pedí y me hicieron, cosa que agradezco mucho, porque hicieron un esfuerzo muy grande para poder procurármelo. Era necesario, permite mirar muchos de estos aspectos. Es decir, había en el 2019 más niños que pertenecen a hogares de menos ingresos que los que había en el 2023. Esto es 11.651 niños más en el 2019 que en el 2023. En ese contexto, ¿cuál es la importancia de los CAIF y cómo se puede mejorar la cobertura de esa población? Bien, buena pregunta. En ese contexto lo que está mostrando es, primero, la razón de ser de los CAIF tiene que permitir precisamente que estas situaciones tan tempranamente instaladas, que si no se desarrollan de manera eficiente y eficaz, terminan por producir que las brechas sigan instaladas, porque de lo que se trata es que la asistencia al CAIF marque una diferencia entre los pares, es decir, aquellos chiquitos que tienen de los primeros 36 meses, que están en las mismas condiciones pero que no asisten a los CAIF, cuando llegan a las puertas de la educación inicial a los 4 años de edad, los unos y los otros tienen que mostrar diferencias concretamente en lo que significan las exigencias a las cuales van a estar siendo enfrentados una vez que ingresan a la educación inicial y una vez que ingresan a la escuela, es decir, a partir de los 6 años. Es decir, si esto no se da, significa concretamente que el CAIF como tal está a lo sumo mostrando un cuidado mientras que los padres trabajan, pero no están mostrando un resultado concreto en materia de impacto que marque una diferencia en ese sentido. El CAIF tiene que mostrar ambas cosas. Es muy importante el cuidado, es decir, que los padres puedan estar, una madre pueda ir a trabajar, ingresar y tener la tranquilidad concreta que su hijito, su hijita está siendo atendida y cuidada, no es una cosa menor, es una cosa muy importante y en el marco del mundo entero
es uno de los aspectos centrales cuando piensan en los cuidados en los primeros 36 meses de vida, ¿no? Al extremo que brindan concretamente este tema para trazar lo que significan brechas en el cuidado en esa etapa del desarrollo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los CAIF? Los CAIF tienen que afinar la puntería en identificar a la población más vulnerable. Es decir, lo que se procuró en esta gestión es una medida de política focalizada, priorizar a los más vulnerables. Por eso se habla del primer quintil y el segundo quintil. Y en esto hay miradas que pueden ser distintas, es decir, si los CAIF deberían ser vistos con un criterio universalista, en el cual todo niño que esté y niña que esté en el periodo etario 0 a 36 meses o los primeros 3 años adquiere la posibilidad de ingresar, cosa que es deseable, pero que hay que priorizar, porque la finitud de los recursos es parte de lo que no se puede desconocer cuando se hace una gestión. Y por eso es que aparecen estas observaciones de la Auditoría Interna de la Nación, este informe donde presenta una serie de hallazgos críticos que el INAU no los puede desconocer, hallazgos críticos que refieren a los niveles de control, a los niveles de supervisión, a las liquidaciones que se hacen. Es decir, el INAU cuando interviene en materia con los CAIF lo hace con organizaciones de la sociedad civil mediante convenios específicos que determinan cupos de cobertura. Es decir, bueno, se abre un CAIF, se firma un convenio, se marca un límite hasta dónde, cuántos cupos puede estar cubriendo ese CAIF, y luego se presenta la liquidación mes a mes, que la ingresa en lo que se llama Sistema de Información de Primera Infancia, o SIPI, donde presentan concretamente los niños y niñas que fueron atendidos, y en función de eso la institución transfiere recursos para cubrir esa atención dada a niños y niñas. Y ahí es donde aparece esta auditoría, de alguna manera entendiendo que si no hay supervisión de amplia cobertura y controles, se pueden producir situaciones que no son las deseables. Por eso es que uno de los aspectos fundamentales que yo entiendo y que voy a estar tratando de impulsar, cosa que requiere mejorarse sustancialmente, es la asistencia al CAIF, cuantificar las asistencias. Si los niños, y en este caso en la población pública, la política pública, focalizada en aquellos que tienen más desventaja, no asisten, difícilmente van a lograr los beneficios que están asociados al poder asistir. Por lo tanto, cuantificar la asistencia pasa a ser, yo diría, una exigencia de la buena gestión, y es algo en lo cual hay que mejorar muchísimo, de pronto con tecnología mediante, de pronto para poder tener un monitoreo en tiempo real de cómo se va dando la asistencia de los niños y niñas a los CAIF. Ese es uno de los aspectos más importantes. Lo otro hay un foco muy grande en lo procedimental y muy poco foco en los resultados. Por lo tanto, también hay que tratar de medir resultados, ver concretamente en qué medida aquello que se procura con la prestación de los servicios de los CAIF se va logrando, y ver cómo esto se mapea en el territorio nacional. Por eso es que hay que mirar la demanda, hay que diferenciar lo que significa necesidad de lo que significa demanda. La lógica que se utilizó está trazada en la necesidad, y como no se tenía la identificación de cada niño en función de su pertenencia a un hogar quintil 1 o quintil 2, lo que se hizo, y está bien, se utilizó un indicador proxy, una variable proxy, que es si recibían algún tipo de apoyo social, por ejemplo, las asignaciones familiares Plan de Equidad o la tarjeta Uruguay Social. En el entendido de que si era beneficiario de asignación familiar Plan de Equidad o tarjeta Uruguay Social, tenía las características como para entender que podía estar representado o estar perteneciendo o funcionando dentro del quintil 1 o quintil 2. Por lo tanto, se hizo de esa manera. Bueno, hay bastante más. Se hizo sobre la base de la necesidad. Se consideró concretamente que tener estas características instala la necesidad de la asistencia al CAIF. Otra cosa es la demanda, porque la demanda supone por parte de la familia la decisión concreta de mandar al hijito o a la hijita al CAIF. Y en esto hay que estimular la demanda a los efectos de que aquellos que están en situación
más carenciada. Esto pasa en la escuela también y pasa en la educación inicial también. Aún siendo obligatoria a partir de los 4 años, los que menos asisten son los que están más en condiciones de vulnerabilidad, porque tienen menos conciencia de la importancia eventual. Y ahora tenemos en estos días el Día del Trabajo Infantil, por ejemplo, que es otro de los aspectos concretamente que a nivel del mundo entero siempre se ve como un aspecto muy importante, es decir, porque uno de los argumentos en contra del trabajo infantil es precisamente que se lesionan derechos, y uno de los derechos es la asistencia a la educación formal, con lo cual se están cercenando posibilidades en tanto no se desarrollan potencialidades. El plan de acción en primera infancia de nuestro gobierno vino dado por una serie de necesarias medidas coyunturales generadas como respuestas a la pandemia. Hay que tener presente que las circunstancias marcan, y en este caso este es un gobierno que estuvo marcado desde el principio, ya desde el mes de marzo, a pocos días, el 10 de marzo, o sea, a nada de haber comenzado el gobierno, se instala la pandemia con todo lo que eso marcó a nivel país y marcó a nivel internacional. La pandemia tuvo un impacto adverso muy grande y particularmente en los más chiquitos, por lo tanto, vaya que tiene en relación con el estar hablando de primera infancia. Y marcó el gobierno objetivos centrados en priorizar a la población de menores ingresos y en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto fue uno de los aspectos centrales de la planificación estratégica que se hizo en el año 2022 y que aprobó el directorio del INAU en la ampliación de las coberturas de los CAIF. El programa de primera infancia trabaja bajo el marco del proyecto de ampliación de estas coberturas de los CAIF, y proyecto que, repito, fue aprobado en el 2022, implica metas específicas de ampliación de cupos, centros nuevos, ampliaciones de centros existentes. Por lo tanto, tiene una repercusión muy grande, cuyos efectos los seguimos viendo al día de hoy. Se llevó a cabo una importante ampliación de cobertura, el gobierno dio lo necesario para sostener los compromisos de aperturas y ampliaciones que están en funcionamiento, y esto no ha sido poca cosa, ha sido algo significativamente, comparativamente con lo que han sido los cierres de gobiernos en etapas anteriores, hay una diferencia muy importante en lo que significa el número de nuevos centros y el número de ampliaciones que se están desarrollando y que se van a estar desarrollando en el 2024, que pertenecen o derivan de las aprobaciones desarrolladas en el 2022. Pero aparte de eso, esos 105 centros, entre nuevos centros y ampliaciones que fueron desarrollados en el periodo 2022-2023 y que tienen una exigencia presupuestal muy significativa para la cual el gobierno está dando pleno cumplimiento.